mensaje que venimos trayendo sobre el libro de Apocalipsis. Hemos cogido los primeros 2 o 3 capítulos y hemos titulado el mensaje de una carta de Dios para la iglesia contemporánea. Y ya hemos hablado de 3 iglesias, 3 cartas que ya se le envió a 3 iglesias. Y Éfeso, Esmirna y Pérgamos. Y hoy vamos a entrar en Tiatira. So, lo voy a pedir que tenga un poquito paciencia conmigo. Amén. Que antes de las 5 vamos a salir de aquí. Amén. Ustedes están tremendos, wow. Amén. Padre, te damos gracias por este día, gracias te damos por tu presencia, gracias te damos, Señor, porque tú te dejas sentir. Y qué bueno estar en tu presencia, Señor. Porque ahí podemos echar toda nuestra carga sobre ti, como dice tu palabra. Y salir de aquí, Señor, diferente, a saber que hemos estado delante de ti, Señor. Las cosas cambian, Padre mío. Señor, y que podemos nosotros seguir reconociendo tu presencia en nuestro medio. Bendice a tu pueblo y nos preparamos a escuchar tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mensaje para la iglesia de Tiatira. This is for the church of Thyatira. Esta es una iglesia muy especial. Porque los mensajes, la carta que Dios tiene para las 7 iglesias, esta carta es la más larga de todas las cartas que Él envía. En Tiatira nos vamos a ver nosotros, especialmente todos nosotros, porque vamos a ver esta ciudad, lo que era esta ciudad, y la iglesia en medio de esa ciudad. Es como hoy, es un revuelto de culturas, lo que dice en inglés, a melting pot, un revuelto de culturas. La iglesia hoy se encuentra en medio de un ambiente de revuelto de culturas, de diferentes lugares, naciones, vienen y caen aquí. Amén. En la ciudad de Nueva York se veía eso por muchos años, pero ya vemos por casi todo el Estados Unidos, todas las ciudades grandes, lo que hay es un revuelto de culturas. Amen. So we live in a big melting pot. Y esta iglesia se encontraba en esa situación, igualito que como nosotros. So, la cultura jugaba un papel bien importante en este tiempo, y la iglesia fue afectada por ella, por las cosas que se practicaban. Pero mira en el verso 18, Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Así dice el Hijo de Dios. Así dice el Hijo de Dios. Es la única carta de las 7 cartas que hay que Dios se dirige, o el Señor se dirige como Hijo de Dios. A ninguna otra iglesia Él le habla así. Me adelanto. Él dice a esta iglesia, Hijo de Dios, porque en Tiatira había un templo grande para uno de los hijos de Zeus, ¿verdad? ¿Se recuerda que hablamos de la mitología griega? ¿Se recuerdan de eso? Si se recuerdan, gloria a Dios. Si no, mejor todavía, porque si estás confundido, pero quiero dejarles saber que en esa ciudad había un templo para Apolos. Apolos es hijo de Zeus, de Dios, de un Dios, ¿verdad? De un Dios. Entonces el Señor se dirige a esta iglesia como el Hijo de Dios. Ya que la cultura tenía Apolos, la iglesia tiene Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. So, aunque la cultura celebra a los dioses, la iglesia mantiene su mirada a Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Okay. So, se dirige como el Hijo de Dios. Y mira lo que dice,
cuyos ojos como una llama de fuego, cuyos pies asemejan al bronce pulido. ¿Qué descripción se da a él, de él mismo? Que no solamente es el Hijo de Dios, sino que con los ojos como llama de fuego, dejando ver que no hay nada que él no puede ver. Él lo ve todo. Yo me puedo esconder de ustedes y ustedes se pueden esconder de mí, pero ninguno de nosotros podemos escondernos delante de Dios. Eso es imposible. Él lo ve todo. Amén. Él lo ve todo. Entonces, esta iglesia se encontraba en esta ciudad. Es una ciudad más pequeña que Éfeso, Smyrna y Pérgamos, pero es una ciudad tremenda, donde había toda clase de negocios que usted se puede imaginar. La cultura, ¿verdad?, afectaba el mundo político, política social, económica. Era una ciudad que había vida, una ciudad próspera, pero se celebraba también toda clase de festividades para los dioses que había. Amén. Para los dioses que había. Y nuestra cultura se celebra también, igualmente. Por eso dije que si somos un revuelto de culturas, todas las culturas van a traer lo que ellos practican y lo van a traer aquí. Por eso hay días que se celebran por una cultura. Ellos quieren celebrar su día. Amén. Y todo eso lo vemos. Y la iglesia, una vez más, estamos en medio de todo eso. Por eso es que la Navidad es atacada mucho, porque la Navidad es un día que la iglesia sobresale para decirle al mundo que nació el Salvador. Y el mundo se molesta con eso. ¿Ok? Ahora todas estas diferentes culturas celebran su día. La iglesia o la ciudad se llamaba Tiatira. Es una colonia de Macedonia. Pero mientras estaba buscando qué significa Tiatira, me dio esta palabra: olor de aflicción. Tiatira es olor de aflicción o peste desagradable. Peste desagradable. Déjame decirle algo de la peste desagradable. Molesta tanto la peste desagradable que usted puede llamar personas o unas personas a comer, a una convivencia donde pueden compartir juntos con el propósito para hablar. Pero si hay una peste desagradable, la gente no van a comer. No solamente eso, nadie se va a quedar. La gente se van a levantar y se van a ir. Pero si nos reunimos y hay un olor agradable, aunque no estemos de acuerdo, nos quedamos para hablar. Amén. Yo le quiero dejar saber que Jesucristo es que da el olor agradable en la iglesia. El pecado da el olor desagradable. Peste desagradable. Una vez, cuando salí del trabajo de Nueva York, creo que se lo dije a ustedes, ¿saben lo que vivieron en Nueva York? El rush hour, usted quiere ser el primero a entrar en el vagón del tren porque usted se quiere sentar. Y el que se sienta, mira, no le da la silla ni a una mujer encinta, ni que sea anciana. Yo no voy a compartir mi asiento con nadie, porque estoy cansado y quiero descansar un poco. Y un día cuando voy a coger el tren, veo que el vagón está vacío. Yo dije, wow, tremendo. Tengo el vagón entero y puedo sentarme donde me dé la gana. Entré en el vagón. Cuando entré, cerró las puertas.
Y cuando miré, vi toda la gente en una esquina. Y de repente me dio un olor bien fuerte, un olor desagradable, una peste horrible. Y cuando miré al otro lado, había un señor que se ve que no se había bañado, ambulante, y la peste que tenía encima llenó el vagón. Y nadie quería sentarse al lado de él. Entonces yo empecé con la nariz y después saqué el pañuelo y al fin dije, yo no puedo sentarme aquí. Y me fui con el grupo, que todos estaban en una esquina. Y algunos se reían, me veían y se reían. Pero el Señor me habló. El Señor me habló de inmediatamente. El Señor me dijo, eso es lo que hace el pecado. Y el pecado es un olor desagradable delante de Dios. Y el Señor me dijo, así eres tú cuando pecas. Así eres tú como pecador. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Entonces Dios quiere bendecir. Mire, Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros, pero no puede cuando hay pecado. Él quiere, pero el pecado nos separa. Es desagradable. Y cuando miré el nombre de esta iglesia, que es olor de aflicción, significa epidemia, infección, plaga, contagio, calamidad y corrupción. ¿Qué nombre? La iglesia de las plagas. La primera iglesia de la epidemia. La segunda iglesia de corrupción. Increíble, ¿eh? Pero esta iglesia pequeña, una vez más, queda señalada por esta carta impresionante. Amén. Que es de reprensión para esta iglesia. La iglesia de Tiatira luchaba contra dos de los enemigos de la iglesia. Dos cosas. El número uno, la idolatría. Y número dos, la inmoralidad. La idolatría y la inmoralidad, que está presente en toda la ciudad de Tiatira. Y está presente en todas las ciudades. Y está presente en Kissimmee. Está presente en esta ciudad. Como le dije, contaba con un templo grande. El templo era para Apolos. Por eso es que Dios, el Señor Jesús, le dirige, amén, y le dice, Él es el Hijo de Dios, para revelar quién es Él. Él es Dios. Él es Dios. Y que la iglesia, una vez más, tiene que mantener su mirada a Cristo Jesús. Mantener su mirada al Señor Jesucristo. ¿Ok? Como hijo de Dios, va reafirmando su deidad y su justa ira. Su deidad y la ira del que es justa. Él es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, hermano. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Por tanto, Él es quien manda en la iglesia. Él es quien manda en la iglesia. ¿Ok? Él es que se hace responsable por la iglesia. Él manda, se hace responsable y Él es quien juzga a la iglesia por los pecados. Es el Señor Jesucristo. Ojo como llama de fuego, porque Él lo puede ver todo. Los pies como bronce pulido. Amén. Una vez más, Él es que escudriña ¿qué? La mente y el corazón. Jesucristo escudriña la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Él conoce y sabe todas las cosas. Amén. Y pies de bronce es la indignación, el juicio justo de Cristo, que un día va a juzgar. Ok, ahora vamos a entrar en lo que queremos traerles.
Verso 19, mira lo que dice él aquí. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu amor. Yo conozco tu fe. Conozco tu servicio. Conozco tu paciencia. También sé que tus últimas obras son mejores que las primeras. En otras palabras, suena como que todo va bien en la iglesia. Es una iglesia, amén, que es conocida por la obra que ellos hacen. Amén. Por el amor que ellos manifiestan. Por el servicio. Por la paciencia. Él dice, es más, que lo que están haciendo ahora es más que lo que hacían antes. Están trabajando. Se están moviendo. Como la iglesia Príncipe de Paz. Estamos ayudando a la comunidad. Queremos ser de bendición en la comunidad. Pero entonces él dice en el verso 20, pero tengo contra ti algo que tiene contra esta iglesia de Tiatira. Y él le dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice que profetiza. Vamos a parar ahí un momentito. El problema de la iglesia de Tiatira era las mujeres. Amén. Los caballeros siempre me dejan solo acá arriba. No son las mujeres, es una mujer. Amén, that's right, that's right. No las mujeres. Gloria a Dios por las mujeres. Porque si no arreglo esto, no me dejan entrar a casa esta noche. Tengo que dormir con el perro afuera. Pero el problema de la iglesia, cuando el Juan habla, los teólogos creen, hay dos estudios, dos escuelas. Uno cree que es una mujer que sí existe, o que la doctrina de Jezabel. ¿Ok? La doctrina. En otra palabra, va señalando la doctrina como una mujer, porque está hablando de la doctrina de Jezabel. Hay un grupo que cree que es una mujer, hay otro grupo que cree que es la doctrina. Sea la mujer, sea la doctrina, los dos son problemas. Y ese es el problema que había en esta iglesia. ¿Ok? Primeramente, vamos a ver, toleraban, que es permitir en el griego, afimi, que es permitir, dejar o autorizar. Me pregunto, ¿cómo una iglesia que Cristo dice, yo conozco tu amor, yo conozco tu servicio, conozco tu fe, tu paciencia, y que las obras que están haciendo ahora son mayores que lo que hiciste antes? ¿Cómo una iglesia que se está moviendo, una iglesia que está dando testimonio, puede tolerar una falsa doctrina en la iglesia? Toleraban la influencia, sea de una profetisa o de la doctrina, como usted la quiere ver, hermano. Influenciar. Esa palabra lo busqué en el diccionario y dice lo siguiente: es tener relaciones o contacto con el propósito de influir y cambiar. El propósito es de tener relaciones y contacto con uno con el fin de cambiar. Por eso tenemos que tener cuidado. No le diga amén a todo lo que se dice, ni aún lo que yo digo aquí. No diga amén todo, hermano. Esté seguro que lo que estoy diciendo está en la palabra de Dios. Amén.
Queremos estar seguros que es Dios que nos está hablando. Y no una persona porque tiene nombre, tiene renombre. No, esa persona va a hablar por Dios. No, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hacer como los hermanos de Berea, que oyeron a Pablo, amén, pero llevaron el mensaje a la casa. Entonces estudiaron el mensaje y vinieron el próximo día. Le dijeron, Pablo, estamos de acuerdo con lo que dijiste. Porque si se dice amén a todo, quiere decir que lo estoy aceptando. Y cuando lo aceptamos, que vamos a ver aquí, hace daño en la iglesia. Hace daño a mi vida. Es como comer algo que no le cae bien, entonces le hace que al cuerpo. Hace daño, usted no se siente bien. Entonces el cuerpo quiere que rehusar, entonces vienen los vómitos, de alguna forma hay que salir lo que está adentro. La iglesia hoy tenemos que tener cuidado de tolerar cosas que no es de Dios. No lo podemos, no lo debemos aceptar. No lo debemos aceptar. Aunque siendo influenciado por personas que son bien conocidos, no importa. Influir es producir una persona cosas, ciertos efectos sobre otras. Significa poder y autoridad. En otra palabra, el propósito de la falsa doctrina es de desviarte de la verdad para que ahora puedas seguir una falsa enseñanza. El propósito de la falsa doctrina es hacernos desviar de la verdad donde estamos andando. Amén. Oí una hermana predicando por el radio en Muri el otro día y habló sobre esto y me llamó la atención lo que ella dijo. Ella dice que estaban en otro país, llegaron como misioneros y lo fueron a buscar, pero rentaron un carro. Y los hermanos que le fue a buscar le dijo, mira, sígueme. ¿Ok? So, los hermanos se montaron en el carro para seguir la persona que lo fue a buscar en el aeropuerto. Pero hubo tráfico y los hermanos, ¿pero dónde está el carro? Ah, ahí está el carro. Siguieron el carro y luego llegaron a un hogar. Y ellos pensaban que iban a ir a la iglesia. Cuando las personas salen del carro, no era el hermano y ni era el carro, correcto. Pero se parecía al carro, el mismo estilo, el mismo carro. Ella dice, ¿sabe lo que no hicimos? Leer el número de la tablilla. Porque si leo el número de la tablilla, aunque sea el mismo carro, no es el carro que tenemos que seguir. Ninguno de nosotros leímos la tablilla, los números de la tablilla del carro. Hermano, ¿qué tablilla usted está leyendo? ¿Qué tablilla estamos leyendo nosotros? ¿Se parece a Cristo? ¿Se parece a Cristo? Habla como Él, pero no es Él. No es Él. Tenemos que tener cuidado, porque una vez más el propósito de la falsa enseñanza es de desviarnos de la verdad para caer ahora en una mentira y seguir esa mentira. No solamente eso, es cambiar. Es cuando recibimos una cosa por otra. Recibimos una cosa por otra. Modificar. Ahora hay cambios, pero no los cambios que hizo Cristo, ahora los cambios que me hace esta falsa enseñanza. Ya no creo lo que creía antes, porque esto está bien. Eso es lo que la iglesia luchaba en ese tiempo. Era una doctrina de gnosticismo. Gnosticism. El gnosticismo. El gnosticismo dice que todo es malo. Toda la materia es, ¿qué? Malo. Malo. First of all, me llama la atención de que estaba leyendo y decía el gnóstico cristiano. Y yo dije, wait a minute, no puede, un cristiano no puede ser gnóstico. Un verdadero creyente no puede ser gnóstico.
You cannot be a believer in Christ and be a Gnostic. That's impossible. Eso es imposible. Lo dicen, pero no puede ser. ¿Ok? Porque si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y ahora hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, somos de Él. Pertenecemos a Él. Entonces ponemos nuestra fe en Él. No en ninguna otra cosa. ¿Ok? Ahora, el gnosticismo lo que enseña es lo siguiente, que la materia todo es malo. All right? Pero el espíritu es ¿qué? Es bueno. Ellos dicen que el espíritu es bueno. So, ya que el espíritu es bueno y la materia todo es malo, ellos dicen que cuando ellos pecan, no son ellos que están pecando. Ese cuerpo, porque el cuerpo es malo, pero mi espíritu es bueno. So, yo soy espíritu, yo soy bueno. So, puedo pecar, porque el pecado es malo, pero no soy yo. Porque yo soy espíritu y soy bueno. Amén. El propósito del Evangelio de Jesucristo es cambiarnos. Nos convertimos. Amén. Nos convertimos. Hay un cambio. Como la oruga en el capullo. ¿Verdad? Que no voy a hablar de eso, pero es un proceso. ¿Y sale qué? La mariposa. Cuando venimos a Cristo, yo no soy mariposa. Pero cuando venimos a Cristo, somos hijos de Dios. Nos convertimos de lo que éramos, lo que practicábamos, ¿ahora qué? Ok. Lo que practicaba, ahora dejamos de practicarlos. Ok. Ya no lo practicamos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo y sabemos que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Cambia al hombre, cambia a la mujer, cambia al joven, cambia al niño. La sangre de Cristo tiene poder para libertar, rompe cadenas. Amén. Pudre las ataduras, el yugo y nos hace nuevo en Cristo Jesús. Que ya el pecado no tiene ¿qué? Autoridad sobre nuestra vida. Pero el gnóstico dice, yo tengo un problema, el problema es que la carne le gusta pecar, pero ya que yo soy espíritu, cuando usted me ve cometiendo un pecado, no soy yo, es mi carne que lo está haciendo. No soy yo, porque yo soy espíritu y soy bueno. Ese es el problema que hay en la iglesia, y hablo de la iglesia porque estamos en la iglesia. Ese es el problema que hay en la iglesia. ¿Ok? Que queremos arreglar todo with I'm sorry. I'm sorry en español, ¿verdad? I'm sorry en English, en español I'm sorry. Pero ¿qué pasa con eso? Si oímos los maestros hoy, ni quieren mencionar pecado. Son errores que cometimos. Es un mistake. Y cuando vivimos así, que es un error, entonces lo puedo arreglar con I'm sorry o I'm sorry. Cualquiera de los dos. Y ese es el problema, hermano. Ese es el problema. Porque la cultura ha aceptado esa manera de vivir. All right? La cultura ha aceptado esa manera de vivir. Entonces, por ejemplo, cuando el presidente Clinton lo llevaron a la corte para preguntarle que si tuvo relaciones sexuales con, ¿cómo se llamaba ella? Monica
Ustedes saben más que yo en eso. Mónica Lewinsky. Y él dijo que él no tuvo relaciones con ella. Porque Bill Clinton dice, bueno, usted me tiene que explicar qué usted quiere decir con relaciones sexuales. Porque él dice, lo que yo pienso que es relaciones sexuales, para mí quizá no es para usted. Y lo que usted piensa que es, para mí no lo es. Entonces, él dijo, yo no tuve relaciones con esa mujer, fue lo que él dijo. I did not have sexual intercourse with that woman, dijo él. Él se libró y va a la casa y le dice a la mujer, I'm sorry. Se arregla todo. Fue un error. El mal con eso es que hemos cogido, hablando de hoy, la inmoralidad y los hechos de la inmoralidad. Y si lo cometo, pues fue un error mío. I'm sorry. Bajo ese pecado que cometí y lo bajo al mismo nivel que en vez de mirarme a la calle aquí a la izquierda, miré a la derecha. Eso fue un error mío. Ahora el pecado en la iglesia se arregla with, hey, I'm sorry, además somos humanos. Todos nosotros pasamos por eso. Todo eso para no decir, he pecado, Señor, ten misericordia de mí, perdóname por mis pecados. Bueno, porque ahora no tengo que ir para pedirle perdón, fue un error. Fue un mistake. Ahora, imagínense eso sucediendo en la iglesia ahora. Toda clase de pecado se comete, pero es un error, un mistake. Un mistake. Eso es cuando la iglesia permite que la cultura siga influenciando la iglesia y la iglesia se va adoptando, siendo impactado por la cultura en vez de impactar a la cultura con la palabra de Dios. Como creyentes que somos. Alabado sea Dios. Cristo señaló el problema en la iglesia. ¿Ok? Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetice, enseñe. Enseña quiere en el griego didasco, es brindar, ofrecer, proveer, facilitar, posibilitar, permitir, autorizar instrucción. Lo permitimos. Lo dejamos. ¿Qué sucede? Para que entonces comenzamos a vivir de acuerdo a esa doctrina. ¿Ok? Como dije, se cree que fue una mujer, otro dice que no. Pero déjame decirle algo. La Jezabel simbólica era para la iglesia de Tiatira lo que la Jezabel histórica era para Acab, su marido. La Jezabel simbólica siendo una mujer o la enseñanza es el mismo efecto que la Jezabel que tuvo autoridad sobre su esposo y el pueblo de Israel. Mira si fue una mujer tremenda, que el profeta mató 400 profetas, ¿verdad? Elías lo mató porque comprobó que Jehová es Dios. Amén. El tipo es bravo. Empezó a matar ahí, ¿cuántos hombres? 400 hombres. Amén.
porque le probó que Jehová es Dios. Entonces le llega un mensaje y le dice a él, Elías, Jezabel dijo que lo mismo que tú le hiciste a los profetas, te lo va a hacer a ti. Se fue a correr. El tipo confrontó al diablo, pero le cogió miedo a la diabla. I'm sorry, I don't know why I said that. Pero, ¿cómo es que este hombre, bravo, mata a 400 hombres y una mujer le manda un mensaje? Amén. Gloria a Dios. El hombre le cogió miedo a esa mujer. ¿Pero por qué? Porque él sabía que lo que ella dijo o lo que ella decía, lo iba a hacer. Lo que ella dice, eso mismo va a suceder. Y en vez de Elías comprobar que el Dios que bajó fuego del cielo era el Dios que iba a estar con él a frente de Jezabel, pero cogió, yo no sé qué fue lo que le entró a él, pero huyó, se fue. Aunque mató los profetas, la maestra todavía estaba viva. La maestra todavía estaba viva. Jezabel estaba viva todavía. Aunque él se fue y mató los 400 profetas. Hermano, lo que quiero dejarles saber es que la autoridad, el poder, la influencia de esta mujer, simbólicamente se ve en la iglesia de Tiatira. Se ve en la iglesia. Yo tuve un sueño cuando estaba estudiando esto. Y en el sueño, estaba en el púlpito aquí, estaba en la iglesia. El culto se había terminado, todo el mundo se fue. Menos un grupo que estaba aquí, la muchacha, los muchachos estaban aquí reuniendo, parece que estaban hablando. Ellos no prestaron atención, pero todo el mundo se fue. Y cuando me pego del púlpito, voy, en una de las sillas había una mujer sentada. Y yo la miré a ella, y ella me miraba, y me quería intimidar con la mirada. Y yo le dije a ella, ¿qué tú haces aquí? Le dije así, ¿qué tú haces aquí? No me dijo nada. No me dijo nada. Ella se quedó sentada. Y me miró. Y con la mirada me dejó ver. Nadie aquí me puede sacar. Y yo empecé a mirar a ver si había una dama. Mira qué fuerte soy yo, valiente. Estoy buscando una mujer que me ayuda. Pero no había nadie. No había nadie. Y me le quedé mirando, pero se quedó sentada y me miraba y me intimidaba. Como decir, tú no me vas a sacar de aquí. El Señor me dejó ver que eso mismo fue lo que sucedió en la iglesia de Tiatira. Y que puede suceder en la iglesia, que cuando entra una falsa doctrina, amén, y se crean imperios dentro de la iglesia, no hay quien lo puede sacar. Ahora se necesita hombres y mujeres llenos del poder de Dios, que enseñan la verdad, la palabra de Dios, para echar fuera toda esa mentira, toda esa falsa doctrina dentro de la iglesia. Pero me dejó ver que en la iglesia hay falsa enseñanza que están vivas en la iglesia. Están ahí. Amén. Y nadie haciendo nada de eso. Pero esta gente vivían, algunos de la iglesia, habían aceptado esta doctrina falsa. Habían aceptado el libertinaje que había en esta doctrina. Cuando hablamos de libertinaje, es una actitud irrespetuosa de la ley, la ética o la moral, o desenfreno en su modo de hablar, actuar o vivir.
Amén. Hoy, usted y yo experimentamos eso hoy en la cultura en cual vivimos. Amén. La gente quiere vivir de la manera que quieren vivir. Quieren practicar lo que quieren practicar. Pero no solamente eso. Amén. Lo hacen visiblemente para que usted sepa, yo soy así, esta es la manera que yo vivo y así lo voy a hacer. No importa lo que dice la ley, no importa la moral, la moralidad, no importa la ética, nada. Voy a practicar lo que estoy practicando. Voy a hacer lo que me dé la gana hacer. Mira lo que dice en Judas 4. Jude 4, Judas 4, dice así. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Cómo han entrado? Encubiertamente. Que es escondido. Pero la palabra en el griego, amén, paraisudo, quiere decir que entraron como una culebra arrastrándose. Esa es la palabra que da en el griego. Amén. Que entraron escondidos, arrastrándose. Como un serpiente entraron. Dice él, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje, esa palabra en el griego, aselgia significa sensualidad, obscenidad, no tener control sobre las actitudes y conductas morales. No tener control. ¿Qué fue lo que dijimos aquí el viernes a los caballeros? Dijimos que Dios le dio al hombre ¿qué? Dominio. Dominio. Porque Él hizo el mundo entero, creó todo. Le hizo todo, entonces fue que creó el hombre y le dio ¿qué? La tierra al hombre. Es más, le trae todos los animales y le dice el nombre que tú le das, eso es lo que va a hacer. Dominio, poderío, autoridad que tiene el hombre. Pero cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? Cuando el hombre pecó, everything went haywire. Entonces todo ya no es como el plan original de Dios que él tenía. Porque el hombre ahora que tiene dominio, que tiene poder, que tiene autoridad, el hombre, dijimos que cuando ve una cucaracha, sale gritando. Dios le dio dominio sobre todos los animales, pero cuando ve una cucaracha, sale corriendo. No, y dijimos... Yo he escuchado hermanas aquí, ay, yo no voy a salir por esa puerta porque hay un animal. ¿Un animal? ¿Será que hay un león, un oso allá afuera, un dinosaurio? ¿Hay un animal allá afuera? Una rana. O un animal. No quiero saber lo que usted llama a su esposo si llama a la rana un animal. A su nombre. ¡Wow! Ustedes están tremendos. Pero entra para convertir en libertinaje, mira lo que dice, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El libertinaje, como le dije en el griego, aselgia, es no tener control de uno mismo. Yo no puedo controlar lo que estoy haciendo. La sensualidad, la obscenidad. ¿Usted ha escuchado personas que cada palabra son palabras obscenas?
Personas aún quizás que no te dicen, pero quisieran dejar de vivir de la manera que en realidad están viviendo. Pero dice, I got no control. Esto es lo que yo soy. Alabado sea Dios. La iglesia luchaba con esto dentro de la iglesia de Tiatira. En otra manera, querían vivir de otro modo y no de acuerdo a la palabra de Dios. Querían hacer lo que le venía a la mente y lo hacían, lo practicaban. Quiero decirle algo. Usted y yo somos hijos de Dios, pero no podemos vivir como el diablo de lunes a sábado y venir el domingo y creer que Dios va a seguir bendiciendo. No podemos vivir de otra manera y creer que el Señor nos va a seguir bendiciendo. No, no, no. Si vamos a seguirle a Dios, pues hay mandamientos en su palabra que tenemos que vivir. Pero la cosa es que usted y yo con nuestra fuerza no podemos guardar los mandamientos de su palabra. Pero gracias a Dios por Jesucristo y gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos da la habilidad, la capacidad y el poder y la autoridad para vivir la vida que Dios demanda en su palabra. Usted y yo no tenemos la fuerza. Si no fuera por Cristo, no estuviéramos aquí. Ni yo, nadie estuviese aquí. Si no fuera por Cristo. No, es que yo soy bueno. No, no porque es bueno se está aquí. No estamos aquí porque somos buenos. Estamos aquí porque Cristo vive en nosotros. Cristo mora en nosotros. Alabado sea Dios. Y Él es que hace posible esto. El libertinaje que vemos hoy en el mundo. Que la gente quiere vivir como ellos quieren vivir. No me diga a mí cómo debo vivir. Ha entrado a la iglesia y ahora hay ciertas prácticas en la iglesia que ahora queremos que la iglesia lo acepte. Y la iglesia no lo puede aceptar porque la palabra de Dios lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, es Dios que habla y no el hombre. Amén, hermano. Es Dios que habla y no el hombre. Mira lo que dice aquí en su palabra. Gálatas 5, verso 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Número 1. Si andamos en el Espíritu, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice? Hermano, usted y yo tenemos que andar en el Espíritu. Es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Vivir en Cristo. Vivir en Cristo. Andar en el Espíritu. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Gálatas 5. Gálatas 5, comenzando verso 16. Estamos en el 17 ahora. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Esa es la batalla que hay. That's the battle. Yo quiero caminar con el Señor, pero la carne no me deja. Entonces lo que yo tengo que hacer es que, una vez más, aceptar a Cristo, obedecer lo que dice en su palabra. Y el Espíritu de Dios en nosotros nos da la habilidad, la capacidad, el poder y la autoridad para andar esta vida nueva. Mira lo que dice aquí. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Para que no hagáis lo que quisieras. Yo quiero servir al Señor. Yo quiero vivir para ti. Pero Judas dice que el libertinaje es no tener el control. I cannot control myself.
¿Por qué? Simplemente porque Satanás es el que tiene control. Si no le estamos sirviendo a Dios, entonces ¿quién estamos sirviendo? Y por eso fue que dije, no podemos vivir como deseamos vivir, de la manera que yo quiero vivir, de lunes a sábado y después el domingo creer, aquí estoy, gloria a Dios, aleluya, el Señor me va a bendecir, pero el lunes volver a practicar aquellas cosas que no le agrada a Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, mira lo que menciona primero, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, la inmoralidad. Y después comienza a ir por ahí, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de lo cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Eso qué es lo que estamos diciendo? Estoy diciendo que en Cristo no se puede vivir dos vidas. Sea que vivimos para Él o no vivimos para Él. No somos santos de Dios los domingos solamente y una vez más de lunes a sábado, no. Voy a cerrar esto para no terminar, pero le voy a dejar con algo, que lo dejamos en la próxima. ¿Y por qué le digo esto así? Porque la iglesia de Tiatira estaban cometiendo, o habían algunos ahí, que estaban cometiendo varios pecados. Una de ellas era la fornicación y la otra era idolatría. Y cuando habla en Apocalipsis, donde estamos leyendo, cuando el Señor habla de idolatría, cuando hace un estudio, no es la palabra idolatría, que no era que son, los que practican idolatría son idólatras, ¿eh? Idólatras. No que son idólatras. Eso no es lo que dice Juan ahí. Lo que está hablando es que participan de la comida que se sacrifican a los ídolos. Entonces lo que Juan está diciendo no es que te convierta en idólatras. La palabra en el griego es el ideón. El ideón es templo de ídolos. Esa es la palabra que usa ahí en el griego. No es idólatra solamente, sino nos convertimos en templos de ídolos. Él dice, yo conozco tu obra, tu fe, tu amor, tu paciencia, tu servicio, todo lo que haces. Y sé que lo que están haciendo ahora es mayor que lo que estaban haciendo antes. Pero tengo esto contra ti. Que sigue la doctrina de la llamada profetisa Jezabel. Y ella lo que hacía era hacer los hombres de Dios pecar. Lo mismo que Balaam, llevarlo a pecar. Lo que Balaam no pudo hacer en echarle una maldición sobre el pueblo de Israel, le dijo, yo sé cómo hacerlo. Vamos a causar que estos hombres que fornican. Y si cae en la fornicación, entonces el pueblo se va a debilitar. Jezabel hacía lo mismo. Pero ¿por qué le doy énfasis al templo de ídolos? Porque la Biblia dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si somos templo de Dios,
¿Cómo entonces vamos a permitir una falsa doctrina donde ahora nos podemos convertir en un templo de ídolos? En otras palabras, si la persona se convierte en templo de ídolos, ya Dios no está ahí. Porque es imposible servir a Dios y servir al mundo. Es imposible servir a Dios y seguir practicando el pecado. ¿Me oyeron? Practicar es la palabra, porque la Biblia lo dice, practicar el pecado. Los hijos de Dios no practican el pecado. ¿Me oyeron? Los hijos de Dios no practican el pecado. Yo no dije que no pecan. Yo no dije que no pecan, yo dije que no practican el pecado, que es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque somos templo de Dios. Amén. Pero esta iglesia tenía que tener cuidado, pero esta iglesia dejó que el mundo siguiera entrando. Las filosofías dejaron de entrar y todas estas cosas entraron en la iglesia. Y ahora en la iglesia hay dos grupos. Hay un grupo que quiere servirle a Dios y otro grupo que quiere vivir de la manera que quieren vivir y todavía servirle a Dios. Y parece que la influencia era grande. La influencia era grande. Y por eso en la iglesia de Jesucristo hoy tenemos que tener cuidado. Porque el enemigo, el propósito del enemigo es influenciar la iglesia para desviarnos de donde estamos. Amén. Para continuar en este camino. Por eso, como Pablo, yo digo que lo que a mí me enseñaron desde el principio, yo lo sigo creyendo. Y he hablado con muchos de ustedes y ustedes creen lo mismo. Que lo que le enseñaron, lo sigue creyendo. Lo seguimos creyendo. El mundo cambia, la cultura cambia, aleluya. Pero la palabra de Dios no cambia. Si somos de Dios, somos de Dios. No podemos practicar el pecado, porque si lo practicamos, estamos corriendo peligro. Peligro. Inclinen sus cabezas, por favor.